Su vida en Venezuela. Hubo una vez que se fue la luz durante 5 días seguidos. Eso yo no se lo deseo a nadie en su vida, a nadie. La odisea de llegar a Brasil desde Venezuela. Dormíamos en las paradas de los camiones y todo eso. Pagábamos habitación para no dormir en la calle, porque había gente que se quedaba durmiendo en las calles porque no tenían dinero. Y su llegada a Florianópolis. Me dice, no, mira, están buscando uno para trabajar en Canasvieiras. Yo no tenía miedo a nada, yo quería ir a trabajar para salir de casa. Todo esto nos cuenta Elvis en esta increíble entrevista. Hola Elvis, Buenas noches. ¿cómo estás? ¿Todo bien? Fino, ¿y tú, Vale? Bueno, comentale un poco a la gente quién sos y de dónde venís. Bueno, un gusto estar aquí. Yo soy Elvis Johnel, así aparezco en todas las redes sociales. Soy de Venezuela, soy venezolano. Soy de la región central de Venezuela. Hace calor, hace frío. Venezuela es uno de los países más calientes de Latinoamérica. Yo creo que allá nace el sol. Sí. Sí, y bueno, tengo 2 años ya viviendo aquí, 2 años y poco. Y desde que Acá llegué en aquí, Florianópolis. maravillado. ¿Cómo era tu vida en Venezuela? ¿En qué año más o menos? Bueno, Antes de venirte para acá. mi vida en Venezuela antes de venirme para acá fue un poco fuerte. Porque hubo un tiempo que Venezuela tuvo la crisis fuerte por las cosas que pasaron allá, por las cosas del gobierno y todo eso que todo el mundo sabe sobre Sí. Venezuela. Viví todas esas épocas malísimas, horribles, que eso yo no se lo deseo a nadie en su vida, a nadie. Mira, hubo una vez que se fue la luz durante 5 días seguidos, no llegaba. Viví esa época, fue horrible. ¿Cómo fue 5 días seguidos? 5 días seguidos sin luz, o sea, sin nada, incomunicados del mundo entero. Sin Fue- luz. Y bueno, después sin luz un montón de servicios no funcionan. El internet no Todo. funciona. No hay internet, no había, o sea, éramos cavernícolas totalmente. En todo el país fue. En todo el país, el país apagado totalmente. Mira. Fue fuerte. Pero ya bueno, ya después, ya con los años empezó a cambiar, porque eso fue, digamos que 2017, 2018 por ahí. Ya después ya todo fue mejorando un poco con los inmigrantes, fueron trayendo plata para Venezuela, dólares, esas cosas. El mismo venezolano dolarizó el país, el mismo venezolano. Y ya en el 2021 fue que yo pude, digamos que salir de allá, o sea, lograr escapar de esos malos que había, y llegué aquí en el 2021. A final del 2021 ya llegué aquí, mira, el 21 de diciembre a Florianópolis. Sí. ¿Y cómo fue ese trayecto? ¿Fue difícil salir de Venezuela? ¿Cómo llegaste acá a Brasil? ¿Por qué medio de transporte? Mira, ese trayecto fue uno de los más emocionantes de mi vida. ¿Qué te puedo decir? Fue uno de los más emocionantes de mi vida, fue uno de los viajes que me hizo querer más el mundo y ver lo bonito que es todo. Porque yo nunca había salido de Venezuela, o sea, nunca. Yo pisé la capital cuando ya venía para Brasil. Que la capital es Caracas, la de Venezuela. Entonces, ¿qué pasó? Yo estoy tranquilamente y nos tocó venirnos porque fue casi en tiempo de pandemia, ¿verdad? Cuando se estaba acabando todo. Estamos sin transporte público, sin nada de eso, y sin contarte la cantidad de policías y eso que hay en alcabalas en Venezuela, que eso es horrible. Eso es horrible. Sí. Contratamos a un señor de una gandola, como le decimos nosotros, un camión de carga. Le pagamos $100 por persona. Esa vez nos vinimos 5 personas, mi cuñada, mi hermana, mi esposa y mi sobrina, 5, con el chofer. $100 cada uno, te dan $500. ¿Cómo? Sí. ¿Desde dónde hasta dónde? Bueno, desde la región central, como te dije, hasta Pacaraima, que es la frontera de Brasil con Venezuela. Pero el viaje fue durante 3 días. Porque, ¿qué pasa? Nos venimos en la parte de atrás del camión, y el camión era grandote, con camarote y todo para dormir. Pero dormíamos en la parte trasera. Mira, fue 3 noches durmiendo así. La primera noche dormimos a orilla de carretera para echar gasoil para el camión. Chamo, ahí nos comieron los zancudos,
Eso fue algo loco, amanecimos todos rojos, así picados de tanto mosquito y todo eso así en el cuerpo. Y ya el segundo día dormíamos en las paradas de los camiones y todo eso. Ahí quedaba todo eso y, o sea, dormíamos como que más seguro en la orilla de carretera, sino que era más seguro ahí, pero dormíamos igual a la intemperie, así, pero era muy bonito despertarse todos los días en un lugar diferente. 3 días hasta que llegamos a la frontera. Ya después de ahí de la frontera, digamos que pasamos a documentación. O sea, llegamos a Pacaraima, que es el estado de Roraima, allá en la frontera. Eso es norte de Brasil, eso es el norte de Brasil. Y ahí pasamos 4 días para sacar documentos. Pagamos habitación durante todos los días. Pagamos habitación para no dormir en la calle, porque había gente que se quedaba durmiendo en las calles porque no tenían dinero para pagar una noche en un cuarto, para no dormir, digamos que bajo la lluvia, porque allá llueve demasiado. Puede pasar el día entero con sol, pero ya en las noches, eso se cae un aguacero que te sorprende. ¿Cuál fue su primer destino en Brasil? Bueno, nuestro primer destino fue, digamos que ahí pasamos a Boavista, teníamos una familia que nos estaba esperando. Pasamos a Boavista, ahí nos quedamos durante una semana mientras salía nuestro vuelo para Florianópolis, que ya teníamos el destino. O sea, nuestro destino fue Floripa, pero yo iba hacia Criciúma, que era mi otro destino donde está mi familia. Entonces, tuvimos que esperar 7 días que saliera nuestro vuelo. Primera vez que yo iba a subir en un avión, primera vez, y de paso me tocó agarrar 3 aviones, porque Brasil es tan grande que las escalas eran náguara, imagínate, 3. Fue duro. Y ahí vos me habías contado que se fueron a Criciúma, se quedaron un tiempo. ¿Y cómo fue esa ciudad de Criciúma? ¿Qué te pareció Criciúma? Que fue antes de venirte para acá, para Florianópolis. Sí, bueno, yo llegué aquí a Floripa y aquí pasé 3 días. Ya el 24 de diciembre yo me fui para Criciúma, ¿verdad? La pasé allá, quería pasarla con mi mamá. Tenía, 4 años sin ver a mi mamá ya. 4, casi 5 años ya. Entonces, fui a Criciúma, ¿verdad? Me quedé 1 o 2 meses. Pero es una ciudad que cuando es verano es calientísima, que el sol es fuertísimo. Pero en invierno es frío. O sea, frío que te llega a 7, 5 grados. Pero es una ciudad muy movida, tiene mucha empresa, tiene mucho alquiler barato. Allá puedes conseguir casas sola con patio y todo eso por 600 y 500 reales. Claro, bien barato. Eso me habías comentado, que Criciúma es mucho más económico que Florianópolis. Muchísimo. Y tiene mucha empresa, como te digo, cosas así, fábrica, porque Criciúma también produce mucho aquí en Santa Catarina. Pues. Y bueno, después decidiste vos venirte para Florianópolis a vivir. Sí, porque ¿qué pasó? Ya había pasado, obviamente, 3 días aquí, cuando fui a la playa, vi todo eso, todo cerca así, pues. Sí. Entonces, cuando estuve en Criciúma, lo que sentía era sol, tenía una piscina para bañarme con el calor, soportaba el calor, era insoportable ese calor que había allá. Entonces yo dije, no, mira, esto aquí es muy aburrido para mí, este ambiente no me gusta, esto no es para mí, yo voy a buscar otra vida. Me devolví para la casa donde había llegado. O sea, me dijeron, no, vente para acá, no hay problema, aquí te conseguimos trabajo, aquí te ayudamos. Yo, bueno, gracias a Dios, así va a ser. Bueno, me vine para acá, viví en la casa de esa familia, que gracias a Dios ellos me ayudaron, a mí y a mi esposa, ¿verdad? Y ahí empecé a buscar trabajo poco a poco, ellos mismos me ayudaron. Y ya ahí, ¿Esto fue en qué época más o menos? ¿En qué año? Mira, eso fue ya en el 2022, pero fue en el mes de marzo ya. Eso fue ya en el mes de marzo. Sí. Ahí yo empecé a trabajar con un señor, hacíamos banners de eso de publicidad. Yo trabajaba con un señor que me pagaba mi diaria a 80 reales, me pagaba en la diaria. Un día uno de esa misma familia me invitó a trabajar en una obra en Canasvieira, por cierto. Me dice, no, mira, están buscando uno para trabajar en Canasvieira. Yo voy allá sin saber hablar portugués, sin nada. O sea, yo no hablaba portugués, nada. Yo no, vamos, tranquilamente.
Ahí vemos cómo lo entendemos, con señas, con cualquier cosa. Yo no tenía miedo a nada, yo quería ir a trabajar para salir de casa. Claro. Sí, entonces me fui a esa obra en una casa pequeña en Canasviel, cerquita de la playa. Y ahí, bueno, Buenísimo. ahí que hicimos, empecé a trabajar con esa gente, muy tranquilo, trabajé como 2 meses, creo que fue 2 meses con esa gente. Cambiaban cada vez de albañiles y cosas, pero a mí nunca me cambiaban porque yo era el ayudante. Hasta que un día llegó un brasilero, que es albañil, y ya ese fue el que me ofreció ayuda para otro trabajo diferente porque no quería estar allá porque el trabajo ya era muy poco. O sea, era una casa y era más el tiempo que uno pasaba sin hacer nada que trabajando. Hasta que él me dijo, no, bueno, vamos a llevarte aquella obra que van a hacer en Cachoeira y tal, mira, y ahí estoy hasta hoy. Desde julio hasta hoy, chamo. Sigo trabajando ahí. O sea, fue algo que cayó del cielo. Ese brasilero a mí no me conocía, él no sabía quién era yo. Simplemente me dijo, vamos a trabajar para allá. Y ahí me quedé con él desde el inicio de la obra hasta que, mira, ahí estoy todavía. Y seguramente muchas personas van a preguntar esto, ¿cuánto más o menos gana un ayudante albañil, un pedreiro, como se dice acá? Bueno, contratado como tal, a cartera asignada, como se le dice aquí. El ayudante tiene un salario de 1.800 reales. La empresa como tal te lo lleva a 2.000. O sea, en tu cartera asignada, ellos te lo ponen en 1.800 para ellos. Ten esos números, obviamente, por ley y cosas. Pero te pagan 2.000 reales por fuera. Pero como que, mira, aquí está tu pago. Esto es 2.000 reales. Esto es lo que tú vas a cobrar. El ayudante, el servente de obra. Y ya en el caso del albañil, con la cartera asignada, cobra 2.800 reales. Con cartera asignada. Con cartera Es asignada. bastante la diferencia. Sí. Y mira, y te digo que se cansa más el ayudante que el albañil. Porque cuando trabajas en obra grande, el albañil no hace nada. Él lo que hace es, si a él le tocó pegar bloques, como él sabe pegar los bloques, él lo que hace es pegar el bloque. O sea, tú tienes que traerle su pega, llevar la carretilla, ayudarlo a cargar sus cosas. ¿Y cómo encontraste el costo de vida acá en Florianópolis? Bueno, ya hablamos más o menos que es bastante más elevado que Criciúma, por ejemplo, pero Sí. ¿cómo te las arreglás, digamos, como para poder llegar a fin de mes, darte un gustito de vez en cuando, poder ahorrar, digamos, lo que necesita una persona, una familia común? Sí, bueno, te digo que sí, el costo es un poco elevado. O sea, digamos que yo siempre quedo al ras con todo porque, mira, ¿por qué me ahorro yo mucha plata? Porque yo ni almuerzo ni desayuno en casa. Ventaja que tengo en la obra. O sea, no tengo que tener ese gasto de que no, mira, yo tengo que llevarme almuerzo todos los días al trabajo, entonces tengo que gastar más plata para tener almuerzos para llevar al trabajo y todo eso. Porque digamos que yo con los servicios yo llego a 1.200 reales sin meter internet, que también se paga mensual. El gas no, porque el gas, la bombona de gas te dura 3 meses, 4 meses, dependiendo tu uso. Sí. Pero sí es elevado, entonces para llegar al mes, o sea, yo llego con 1.800 reales, yo llego al mes. Porque digamos que yo gasto 700 en comida y cosas, porque como muy balanceado, muy diferente. Claro. Sí, gastá lo mismo que gasto yo, 700 por persona. Ajá. No, en este caso, digamos que para mi esposa y yo, para 2 personas nada más. Hay gente que gasta mucha más plata porque obviamente son más personas en casa, comen más diferente, o sea, hay gente que sí gasta más plata en comida y cosas, por eso. Claro. Que de repente te dice, no, bueno, yo me gasto 1.500 reales en un mercado para el mes, sí, porque sí hay personas que sí lo gastan. Sí. Y trato siempre de comprar en el Brasil atacado. ¿Cómo hiciste con el idioma? O sea, más o menos ya lo contaste igual, pero ¿habías estudiado algo de portugués? ¿Cómo fue tu proceso, digamos, de adaptación del idioma portugués? Bueno, mira, para mí el idioma nunca fue tan difícil, o sea, al principio sí, pero digamos que nunca le hice mente a eso de que, cónchale, ¿será que yo no voy a entender o no sé qué? Hubo un día, sí, la primera vez que fui a trabajar con un brasilero, yo me puse nervioso, todo.
Pero cuando ya empecé a trabajar, que fue en Crisiuma, el primer trabajito así también, yo llego y, o sea, yo no entendía nada. Esa gente hablaba y yo no entendía nada. Hasta que me puse a hablar con una sola persona y ahí sí como que, pero yo entiendo un poquito, sí. O sea, Claro, yo le hablaba español, pero igual no me entendía. Entonces ya, bueno, me adapté. claro. Pero ya trabajando en la obra, digamos que en la obra ya aquí en Canasviere, todo eso, ahí sí como que empecé ya a escuchar todos los días el idioma, a escuchar todo y todos los días. Pero sí, sí también estudié por mi propia cuenta, empecé como que a ver mucho video en YouTube, todo eso, qué significaban las palabras, cómo las podía conjugar, cómo se podía hacer. Y yo mismo fui estudiando. Y fue cuestión de adaptarme ya después al idioma. Y eso es lo que yo siempre le recomiendo a la gente, que ustedes mismos pueden aprender sin ir a escuela, sin ir a nada. Simplemente consumir mucho el idioma, Claro. ve cómo se escribe, ve cómo se pronuncia, ve cómo lo hablan y el resto es fácil. Sí. Y te quería preguntar también, ¿cuáles son tus objetivos a futuro acá en Brasil? ¿Qué tenés planificado hacer de acá a unos años? Bueno, mira, desde que yo llegué aquí, porque yo llegué, digamos que a la nada y dije, bueno, vamos a trabajar, que es lo que uno siempre viene con la mentalidad y todo. Pero ya después que tú empiezas a ver la ciudad, tú dices, bueno, ahora sí estamos enfocados, ahora podemos lograr las metas, las cosas. Y bueno, y lo que yo quiero es quedarme por aquí viviendo así, o sea, lograr, digamos que tener negocios, cosas así, para seguir viviendo aquí. Y de repente si me toca viajar, hacer cosas así diferentes, pero es un buen lugar, muy buen lugar así, donde quiero lograr muchas cosas. Sí, ¿Qué te gustaría lograr así en concreto? Tipo, tener tu propio trabajo, vender tus propios productos, sí, meterle en sí, emprendimiento. a mí me gustaría, digamos que tener mi negocio propio ya grande. Aún no lo he pensado como tal, pero porque yo varío mucho las cosas, como te digo. Pero, por ejemplo, ahorita como estoy pensando con este negocio, lo veo bueno, o sea, veo un negocio que es productivo, de repente puedo alquilarme un local después con el tiempo y ya cuando esté eso más grande, que haya crecido, que ya tenga maquinaria suficiente, sí, yo puedo hasta contratar personas para que trabajen para mí y lograr ver Claro. algo mayor ya. No algo donde yo simplemente me quede atendiéndolo el día a día, porque tampoco me gusta eso. Tampoco me gusta, digamos, que quedarme en un local, a veces así como hacen los chinos. O sea, yo veo que los chinos son esclavos de su local de lunes a domingo, de lunes a domingo. Sí. Yo digo, mira, esa vida a mí no me gusta. O sea, yo sí quiero lograr grandes cosas, pero eso de que yo voy a ser el dueño y yo no le voy a confiar mi plata a nadie, no va conmigo. O sea, también tiene que ser tranquilo. Vamos a ponernos a trabajar. Bueno, ahí está. Tú ves que los dueños de mercado Coqui, Atacadis y todo eso, ellos no están atendiendo sus negocios. Son personas No, que tú ni los conoces ni sabes quiénes son. sí. Administradores hay. ¿Cómo está tu familia allá en Venezuela y si extrañas los afectos, tus amistades? Bueno, ve. En mi caso, mi familia está que la mayoría quiere emigrar también, pero obviamente la situación monetaria que le afecta mucho a la gente también les cuesta. Hay unos que no, hay unos que dicen, no, yo aquí me quedo, mira, aquí estamos como estamos, se nos va la luz, a veces no hay gas, pero aquí estamos felices. Porque ya también son gente mayor que dice, no, ¿qué voy a hacer yo por ahí? Claro. Entonces, pero yo, mira, yo me desapegué totalmente porque toda mi vida yo he sido desapegado de la familia, siempre. Por eso es que a mí no me afecta mucho en la Aparte parte de estás migrante. casado también. No sabía que estabas casado. ¿Cuántos años tenés vos? Bueno, yo tengo 29 años, yo tengo con mi esposa Joven. ahorita, vamos a cumplir 10 años juntos. 10 años, ¿te casaste a los 19? Sí, No, y no tienen hijos, ¿no? no tenemos hijos. Uah, no, yo a los 19 años todavía estaba, nada, en la fiesta. No, yo porque yo no salía a fiesta, yo siempre fui de la casa y así. Sí, no extraño, o sea, yo extraño la comida, las cosas del país.
cosas que aquí a veces tú no las vas a conseguir. Que no, bueno, que Sí. no las consigo aquí porque todo lo que traen importado es caro y así. Muchas otras cosas, pero, o sea, no nos adaptamos como tal, porque no nos adaptamos a lo de aquí, eso es mentira. Sí. Pero vivo bien y no me hace falta mucho allá. Porque lo que pasa es que, como a veces pasé tanta cosa allá, yo digo, mira, volví allá, no. Claro. Volví allá, no. O Sí, sea, bueno. simplemente tengo recuerdos como que malos de eso. ¿Crees que va a mejorar la situación allá o cómo lo ves desde afuera? Bueno, mira, como tal, yo siempre lo he dicho. O sea, no es tanto como dice la gente, vamos a cambiar el presidente del país y el país cambia. Es muy difícil, porque también tiene que cambiar, yo digo, que la mentalidad del venezolano. Porque que aprendió el venezolano mucho, o sea, venezolanos buena persona, vemos muchísimo, pero es que también hay muchas personas que están pendientes, digamos que echarle vaina al otro, como decimos los venezolanos. O sea, que si yo no me gano algo, yo no te voy a hacer ese favor a ti, así. Claro. Entonces tú dices, ¿dónde está esa educación, esas cosas también? Porque, por ejemplo, tú montas una empresa grande también. Entonces, tú metes a alguien, digamos que de encargado, una cosa así, y esa persona siempre va a estar pendiente de ver qué hace para él ganarse algo adicional que tú no lo veas. Y entonces por ahí está, digamos que en esas cositas, así tú dices, ¿en quién confío? Que siempre hay, o sea, en todos los países eso pasa. Pero nosotros decimos, la viveza criolla no, a veces no te ayuda en el país como tal, porque todo el mundo está pendiente de joder al otro, un poquito así. Entiendo. Sí, tiene que ver con una cuestión cultural también. Todos los Sí, países o sea, son. la cultura, ya esa cultura de que yo siempre quiero algo para hacerte eso, no va a cambiar nada más con, se fue el presidente y el país volvió a cero. Mira, es difícil, ¿oíste? Es difícil la situación que se vive en el país porque mucha gente quedó corrompida, mucha gente. Sí, aparte también es todo como. O sea, yo creo que a alguien siempre le va a convenir una forma de gobierno, ¿me entendés? Sí, Tanto desde la gente como desde el poder. O sea, siempre van a haber conveniencias y siempre van a haber apoyos. Así sí. que bueno, es algo muy difícil de cambiar todo un país o esperar que uno, que uno pueda cambiar o que algún día cambie. En fin. Sí, aunque ha ido cambiando, ¿viste? Venezuela en los años que ya ha tenido ya con esto, lo que sí cambió fue la mentalidad del venezolano en emprender en negocio. Eso sí fue lo que le cambió la mente al venezolano. O sea, el venezolano después que emigró, cambió su mentalidad totalmente. Entonces dijeron, bueno, si lo hacemos aquí afuera del país, ¿por qué no lo hacemos en Venezuela? Y Claro. pasó eso. Ahora mira, tú vas ahorita en este momento a Venezuela y tú encuentras una Venezuela que tú dices, wow, y el país no es que está en crisis. Sí. Tú vas a la capital y tú puedes conseguir Ferrari, cosas así en las calles, concesionarios Ferrari en la misma Caracas, carros de último modelo, 2024 en concesionaria. Ves esos edificios así grandes en construcción y tú dices, pero ¿qué pasó? Ustedes no están en crisis. Estuve escuchando la información de que hay muchos venezolanos también que se están volviendo, no sé si es verdad, como que se están volviendo a Venezuela porque aparentemente está como más o menos mejor. ¿Cómo lo ves a eso? ¿O si es simplemente un comentario nada más? Mira, varía mucho según el tipo de persona, pero el país no está bien como tal. El país sigue en lo mismo que estaba hace rato. Simplemente que ahora como hay más redes sociales, la gente comparte lo bueno. La gente comparte su momento en la playa, su momento de que agarro unos realitos y me voy a la playa, me voy a tal lado y grabo el video de lo bueno que estoy pasando y no grabo lo malo que estoy pasando. Claro, Pero yo te llamo a mi familia a esta hora y ¿qué me dice? Mira, no tengo luz, la comida está cara, se acabó el gas y no ha llegado. Que es lo que ha pasado toda esta semana, por lo menos con mi familia,
Porque tú no puedes decir que por lo menos, bueno, Caracas está bien, que es la capital, pero ¿y los otros estados del país? Claro. Que es donde está, digamos que la gente de clase media baja ya, que es lo que era yo también. Ahí está la crisis directamente en el pueblo que está ahí completamente. O sea, una cosa es de que yo vaya a Venezuela con $1,000 y vaya, pase un fin de semana aquí en la fiesta, tomando cervezas, comiendo carne asada, disfrutando con la familia, y a las 2 semanas ya no tengo plata y digo, ¿y ahora qué hago? Si no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? Y así pasa. Lo que pasa es que las redes sociales ahora venden mucho sobre Venezuela. Y el que Sí, se regresa engañado. Pero cuando llega al país y ve la realidad que está viviendo su familia, lo caro de las cosas, y dice, no, ya va. Pero esto no fue lo que me dijeron a mí, me voy para atrás otra vez. Y le ha pasado a muchos ya. Sí. Entonces es una mentira, la gente muestra solamente Sí. lo bueno. Solo lo bueno muestran de Venezuela. Pero no muestran lo malo, lo que vive al día a día su familia. Bueno, mil gracias, Elvis. Estamos hablando y Bueno, coordinamos. muchas gracias a ti, Vale. ¿Querés pasar tus redes sociales para que la gente te pueda contactar? Bueno, mis redes sociales, en todos lados aparezco como Elvis Jonel, con J y doble N. Un placer. Dale, Nos vemos la nos vemos. próxima. Chao, gracias.